Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar con la siguiente charla, que es de un poco contar la experiencia y de cómo la interacción entre los clínicos y los médicos de laboratorio mejora los resultados en el área en el campo de la microbiología, sobre todo favoreciendo esto a los pacientes. Hoy nos acompaña la doctora asistente Gabriela Sangenis, de la Cátedra de Oftalmología, y la asistente Pía González y Matilde Uteda del laboratorio clínico, y vamos a contar un poco la experiencia que tuvimos con los dos departamentos, el departamento de oftalmo y de laboratorio, cuando empezamos a trabajar más en conjunto y cómo mejoraron un poco cómo mejoraron los resultados de las tomas microbiológicas y los resultados de los mismos, como un ejemplo de cómo esto mejora los resultados en microbiología. Así que ahora le voy a dar la palabra a la doctora Gabriela Sangenis para que empiece con su presentación. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias Mauricio y gracias por la invitación. La verdad que en estos 4 años que venimos con este trabajo han mejorado muchísimo la calidad de las muestras y de los resultados y estamos muy contentos y bueno, quería mostrarles un poco entonces. Yo lo que les voy a presentar es algo de la patología de la clínica y de cómo es que los oftalmólogos tomamos la muestra. Entonces, antes que entrar en eso, algo grande de conceptos básicos de oftalmología que seguramente sea bueno recalcar. El ojo está formado por 3 grandes capas, una capa interna que es la retina, a ver si puedo señalar. La capa más interna que es la retina, que es donde están las células visuales, la capa media que es la úvea, ¿sí? La capa más vascularizada del ojo, que está formada por la coroides en el sector posterior y el iris, que es el sector de color, que está en el sector anterior. Y la capa más externa o esclerocorneal, formada por la esclera, los 2 tercios posteriores, la parte blanca del ojo. Y en el sector anterior, la córnea. La córnea es una estructura transparente que permite que pasen los rayos de luz y se puedan enfocar a nivel de la retina para que podamos lograr una imagen. Y es muy importante esa transparencia, así como su forma esférica, lo que permite justamente que esos rayos se enfoquen en la retina, ¿verdad? Entonces, una alteración tanto en su transparencia como en su forma va a llevar a una distorsión de la agudeza visual, como ocurre en las queratitis. Allí tenemos una foto de lo que es un ojo humano, ¿verdad? La córnea es la estructura transparente, entonces, que está por delante del iris. Y recordar que la córnea no tiene vasos sanguíneos y que se nutre y se oxigena a través de la película lagrimal, que se distribuye por la superficie ocular por medio del parpadeo. Así que los párpados tienen una función muy importante, tanto de protección de la córnea como para lubricar. A grandes rasgos, las capas de la córnea son el epitelio corneal, el estroma y el endotelio. El epitelio es fundamental, es una barrera muy importante para impedir entonces el pasaje de los agentes infecciosos a la córnea. En la queratitis, entonces, lo que ocurre es una inflamación y una proliferación infecciosa, ¿verdad? Es una patología grave, dado que puede comprometer la visión, generalmente la compromete dejando secuelas y pudiendo llevar a la pérdida total de la visión. Y es importante recalcar que no es una patología que ocurra en córneas sanas. Tiene que ocurrir algún evento que rompa los mecanismos protectores normales para que ocurra. Los factores de riesgo más importantes son el uso de los lentes de contacto y los traumatismos oculares. Los traumatismos no tienen por qué ser un traumatismo severo. Aquí vemos como hay la presencia de un cuerpo extraño en la córnea, metálico, un pequeño cuerpo extraño, puede generar una queratitis muy severa. Y el principal factor de riesgo, por lo menos en los países desarrollados, es el uso de lentes de contacto. Otros factores de riesgo pueden ser las alteraciones palpebrales. Como dijimos, los párpados son fundamentales en la protección de la córnea. Ahí vemos la eversión del margen palpebral, que es el ectropion. Acá la inversión del margen palpebral, las pestañas quedan tocando el ojo y la córnea y la lesionan, y eso puede derivar en una queratitis. Otras alteraciones, como presentar una cirugía ocular previa, alteraciones palpebrales, el uso prolongado de corticoides tópicos, todos son factores de riesgo para presentar una queratitis infecciosa.
La incidencia es incierta y es variable en distintas poblaciones y regiones geográficas, como vamos a hablar ahora más adelante. De los lentes de contacto, todos los tipos de lentes de contacto aumentan el riesgo de las queratitis infecciosas. Tenemos los lentes de contacto blandos, que se pueden ver en la imagen de acá arriba. No sé si ven, el borde del lente de contacto viene a ser a este nivel, se ve, no sé si se ve bien. El diámetro es más grande que el diámetro corneal. Los lentes de contacto duros, o que se les llama también gas permeables, son los de la imagen inferior, que son más pequeños que el diámetro corneal. Cualquiera de los dos aumenta el riesgo, pero los blandos son peores, los descartables, ¿sí? Y dentro de estos, los que son de uso de tiempo prolongado tienen un riesgo mayor. Los nadadores, los que utilizan los lentes de contacto para sumergirse, tanto en agua salada como agua dulce, el uso nocturno de los lentes de contacto, presentar una mala higiene, no presentar cambio frecuente de los estuches, de las soluciones, el lavado con agua de la canilla, eso es un factor de riesgo importante para la cantameba, y las compras de los lentes online sin recibir las correctas instrucciones. Entonces, esos son riesgos adicionales. ¿Y por qué se produce la queratitis en los usuarios de lente de contacto? Por varios mecanismos. Por un lado, la hipoxia tisular, que genera el no tener ese contacto con la película lagrimal, la córnea, ¿verdad? La reducción de la lubricación y por microtraumatismos repetidos. Dentro de las etiologías se destacan las bacterias, los gram negativos, como el Pseudomonas y la Serratia, también los hongos y la cantameba, que da una queratitis grave. Dentro de las etiologías es muy variable en las diferentes regiones geográficas, varía según el clima, varía en los países desarrollados, en donde hay mayor uso de lente de contacto, en cuanto a los no desarrollados o subdesarrollados, en donde es más frecuente los traumatismos. Pero a grandes rasgos son más frecuentes los gram positivos dentro de las bacterias. Dentro de los hongos, los filamentos son más frecuentes que las levaduras, y dentro de los parásitos, el más frecuente es la cantameba. De la clínica, los síntomas, el paciente va a consultar por dolor, disminución de la agudeza visual, fotofobia, lagrimeo, y puede también tener secreciones. Siempre asociado a algún factor de riesgo, o traumatismo, o lente de contacto, o alguna alteración de los párpados. No se produce en córneas sanas. Al examen que vamos a ver, un ojo que va a estar rojo, vamos a observar una úlcera, o lo que es lo mismo, un defecto epitelial. Ahí, ¿sí? Con un infiltrado estromal, vemos que la córnea no está transparente, tiene esa región blanquecina o amarillenta, eso es el infiltrado del estroma. Y que puede tener inflamación intraocular, como vemos acá, en este caso la presencia de pus en cámara anterior, que se llama hipopión. Generalmente este hipopión en las queratitis bacterianas es estéril, no así en las micóticas, que los filamentos con mucho más frecuencia llegan a la cámara anterior del ojo, al sector interno del ojo, dado que pueden atravesar fácilmente el endotelio corneal, ¿sí? Las bacterias en general no, el hipopión es estéril. De las fúngicas, los síntomas son similares, lo que sí se destaca es que es un factor de riesgo el traumatismo con una vegetal. Y el infiltrado o la lesión por las levaduras es indistinguible del bacteriano, clínicamente. Pero los filamentos tienen algunas características propias, como pueden ver en esas imágenes, que los bordes del infiltrado son como plumosos, ramificados, sobreelevados, y pueden presentar, como en la imagen inferior, infiltrados satélites, ¿sí? Esos son propios de los filamentos. La cantameba, los síntomas también son similares, pero tiene un dolor el dolor es mayor, se dice que a veces es como desmedido con los síntomas iniciales, que a veces vemos un ojo un poco rojo, como ese, que era una cantameba, no parece demasiados signos clínicos, apenas presenta lo que llamamos una queratopatía punteada. A ver si puedo señalar acá, ven que está un poquito más opaca la córnea en ese sector. El ojo sí está muy rojo y se presenta con mucho dolor, y además tenemos el antecedente generalmente del uso del lente de contacto, ¿sí? En etapas más tardías se puede presentar con un infiltrado anular, como vemos en la imagen inferior. Ahí ya es mucho más fácil hacer el diagnóstico, pero el pronóstico ya es muy pobre. Bueno, ahí les muestro otros ejemplos de queratitis bacterianas. Hay diferentes grados, diferentes severidades. La primera imagen es
un caso más severo porque es más central, más profundo. La córnea está edematosa, con mucha vascularización, el ojo está muy rojo. En este caso es un infiltrado mucho más pequeño, periférico y no compromete el eje visual. Acá vemos otro infiltrado también periférico, ya un poquito más grande. En este caso no presenta úlcera, muchas veces no hay úlcera corneal porque ya se repitalizó la lesión, pero el agente sigue proliferando en el estroma. Entonces, en esos casos, para sacar la muestra tenemos que primero sacar el epitelio para poder llegar a la lesión. Otros ejemplos para que vean, puede ser de forma más difusa o más localizado. Bien, bueno, entonces el diagnóstico etiológico, para confirmarlo tenemos que tener el resultado del laboratorio, ¿verdad? Clínicamente no es posible hacer el diagnóstico. Este es un estudio en donde se le mostraron a expertos en córnea, expertos exclusivamente en córnea, diferentes fotografías de pacientes con queratitis y, bueno, con queratitis bacterianas y micóticas, y pudieron acertar en el diagnóstico en un 70% de los casos. Estos eran expertos, ¿verdad? Es mucho menor en el oftalmólogo general, que es el que recibe generalmente el paciente. Entonces, es fundamental la toma de muestra para llegar al diagnóstico etiológico. Recordar que la córnea tiene 500 micras en el sector central y 700 micras aproximadamente en la periferia, o sea, estamos hablando de medio milímetro. Entonces, para hacer el raspado, incluso en este tipo de lesiones se ve más fina aún, es muy riesgoso y hay riesgo de perforarlas, ¿verdad? Entonces, nosotros lo realizamos en un aparato que es la lámpara de hendidura, donde tenemos mucha magnificación, vemos las capas de la córnea y podemos hacer la toma mucho más dirigida, ¿verdad? Bueno, ¿pero qué problemas se les presenta al oftalmólogo? Bueno, que no tenemos que tener un manejo y contar con los medios de cultivo, tener un manejo de los medios de enriquecimiento fuera del área de lo que es el laboratorio, con el riesgo de contaminación. Bueno, en caso de que contamos con estos medios, tenemos que enviarlos rápidamente a un laboratorio. Y bueno, y a pesar de todo eso, tenemos que tratar de sacar un volumen considerable en la muestra, porque si no la sensibilidad es muy baja, porque el volumen es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir del año 2016 fue que para tratar de solucionar estos problemas nos juntamos con el equipo del laboratorio para poder generar un protocolo y mejorar la toma de las muestras. Lo que hicimos fue encargar a 2 oftalmólogos a realizar las tomas, ¿verdad? Siempre son las mismas 2 personas que realizan las tomas, entonces ya están entrenados, tienen el protocolo y bueno, y eso se ha ido repitiendo en estos últimos años, si bien no fueron siempre los mismos 2, pero se han mantenido 2 personas por un tiempo prolongado. Lo que estamos haciendo ahora es que los residentes, 2 residentes de segundo año, que empiezan segundo año, sean los encargados, así están todo el segundo año y el tercer año, ¿sí? Como en segundo año ya empiezan a tener un poco de manejo quirúrgico y un poquito más de experiencia, no queremos que empiecen en primero, pero nos parece bueno que estén en segundo y tercer año, y bueno, después ya se entrena otro equipo para que siga con el proceso. Bueno, entonces, ¿cuándo sacamos la muestra? Las recomendaciones de la Academia Americana es siempre que sea posible sacar una muestra. Pero si el infiltrado es muy pequeño, como puede ser en ese caso, periférico y menor a 2 milímetros, se puede comenzar con un tratamiento empírico de amplio espectro sin tomar la muestra. En todos los otros casos habría que tomar una muestra. Si el infiltrado es mayor y es central, si tiene hipopión, o bueno, si uno tiene sospecha de un hongo, una acantameba, por ejemplo. Entonces, como lo hacemos en el hospital de clínicas, uno de los oftalmólogos que está entrenado, con un ayudante que va a mantener los párpados abiertos durante el procedimiento, ¿verdad? Para evitar tocar los párpados y las pestañas. Y lo realizamos raspando el fondo y sobre todo los bordes de la lesión, en lámpara de hendidura, como dije hoy, que es este aparato que tenemos nosotros, con anestesia tópica, gotitas de anestesia, y así hacemos el raspado. Ahí en esa imagen se ve una aguja, pero en realidad nosotros lo hacemos con bisturí. Estos son los elementos que utilizamos, es el bisturí número 11 el que usamos, porque al inicio probamos de hacerlo con aguja, pero realmente nos parecía que lográbamos sacar más material con el bisturí. Entonces hacemos una siembra directa, luego hacemos
un directo que lo colocamos en una cámara húmeda con una gotita de suero y una gasa humedecida también, y luego en una placa de Petri. Esto se envía rápido al laboratorio. Luego sembramos el agar, chocolate, sangre y el saburó. Por último, utilizamos el tioglicolato como medio enriquecido, ¿verdad? Esto es lo que hacemos nosotros de rutina, siempre igual. También tenemos esta tablita, que esto es una incorporación de este año, que está me parece que puede ser muy útil, en donde tenemos registro de cada paciente que se le toma la muestra, todos los datos personales del paciente y de la lesión, si recibió antibióticos previos, los factores de riesgo, que fácilmente se le puede poner un tic en donde al factor de riesgo que presenta el paciente, como lente de contacto, traumatismo, y eso facilita un poco y agiliza también al médico que recibe al paciente. La toma de muestra, si se realizó la toma de muestra, si se realizaron todas las siembras, y bueno, algunos datos más. También hay un dibujo, hay una fotografía, digamos, para hacer un dibujo de la lesión en el ojo. Y bueno, en cuanto al tratamiento, nosotros, el tratamiento que utilizamos es tratamiento tópico. Para las queratitis bacterianas, los antibióticos con los que contamos son algunos, que ahora les voy a nombrar cuáles son. Entonces, en cuanto a la utilidad del antibiograma, bueno, es un poco relativa. Primero porque los antibióticos que tenemos son esos que están ahí, no contamos con otros que no sean esos, y además porque al utilizarlo de forma tópica, en realidad las concentraciones tisulares que se logran son mucho más altas que por vía sistémica. Entonces, esto es un poco relativa la utilidad del antibiograma. Lo que se utiliza son fluoroquinolonas de cuarta generación, como la moxifloxacina, la gatifloxacina. Se puede también asociar a una tobramicina, o en casos ya más severos, que en realidad son bastante frecuentes, se utilizan antibióticos fortificados, que se preparan a partir de fórmulas sistémicas, como la vancomicina, ceftazidima y gentamicina. Los que tenemos de forma comercial son esos: moxifloxacina, gatifloxacina, ciprofloxacina y tobramicina. Nada más. En cuanto a el tratamiento de las queratitis fúngicas, lo disponible es la natamicina y la anfoteresina dentro de los polienos. La natamicina es más útil para los filamentos, pero no penetra tanto. Entonces, para los casos de queratitis más profundas ya no nos es tan útil. Y en esos casos podemos utilizar el voriconazol. De estos antifúngicos solamente tenemos de forma comercial la natamicina. Los otros también los preparamos a partir de fórmulas sistémicas. Para las parasitarias tenemos muchos problemas para conseguir alguna de estas drogas. No hay tampoco un tratamiento universal para esta patología, pero se usa una combinación de alguna de estas drogas. Y bueno, la única que existe disponible es el Brolene, pero que tampoco está en Uruguay, entonces nos cuesta a veces mucho conseguirlo. Lo que existe comercial es la natamicina y el Brolene, pero tampoco son fáciles de conseguir y son muy caras. Y bueno, por último, nombrar la microscopía confocal in vivo, que es un estudio útil para el diagnóstico de acantameba, que es muy difícil de aislarlo, ¿verdad?, en las muestras. Es un estudio que no es invasivo, que nos da imágenes de alta magnificación de todas las capas de la córnea y es muy sensible y específico para detectar quistes de acantameba y filamentos, pero es técnico dependiente, ¿verdad? Porque se puede confundir fácilmente estas estructuras con estructuras normales como los queratocitos, como las fibras nerviosas, células inmunes. Entonces es técnico dependiente, pero bueno, en los casos en donde hay un técnico entrenado realmente tienen buenos resultados. Para terminar, como conclusiones, es fundamental aislar el agente causal. Nos mejora el pronóstico visual. O sea, el no tener el agente causal en la queratitis es un factor de mal pronóstico visual. Con este nuevo protocolo tuvimos una mejoría franca de los resultados en cuanto al diagnóstico etiológico y franca mejoría en los resultados clínicos. Lo otro a destacar es que podemos ajustar el tratamiento empírico. Muchas veces comenzamos con 2 antibióticos fortificados y cuando recibimos el resultado ya podemos disminuir la cantidad de drogas y así disminuir la toxicidad corneal, porque estos antibióticos también son muy tóxicos para la córnea, entonces a veces tenemos doble problema, la infección y el tratamiento. Bueno, por ahí entonces mi parte. Muchas gracias.
buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Ah. Bueno, yo me voy a centrar un poco en cómo es el procesamiento de todas estas muestras dentro del laboratorio, tanto en la parte preanalítica, la analítica, después la interpretación de los cultivos y la emisión de los resultados. Y sobre todo haciendo hincapié en esta interacción que hemos tenido con los oftalmólogos y cómo se ha mejorado la calidad de los resultados. Primero, nada más resaltar que estas son algunas de las guías que utilizamos para realizar esta charla, pero que también son utilizadas día a día. Un manual que se realizó en el departamento, en el contexto de un curso, también de la Sociedad Española de Microbiología Clínica, y el handbook, que también es muy utilizado. Entonces, desde el punto de vista preanalítico, en realidad, destacar algunas cosas, más allá de lo general que va para todo el laboratorio, que es todos los datos patronímicos del paciente, sí destacar varias cosas. Uno es el dato clínico, que es fundamental, obviamente, para todos los estudios, pero para la interpretación de cultivos es fundamental no solamente saber la sospecha clínica, sino el estado de si está inmunosuprimido o no el paciente. También el tipo de muestra que vamos a recibir, de dónde es, y sobre todo si recibió tratamiento antibiótico o antifúngico, sobre todo en este tipo de lesiones, es fundamental también. Por eso siempre hacemos hincapié en eso, y bueno, y en la buena interacción con los clínicos para poder obtener esos resultados. Bueno, en este caso nosotros siempre que nos vienen las muestras de córnea recibimos ya los medios y las láminas ya hechas, pero en algunas instituciones sabemos que no es así. Entonces lo importante siempre es mantener las máximas condiciones de asepsia para el transporte de estas muestras y que se haga lo antes posible al laboratorio para poder procesarse. Con respecto a los criterios de rechazo, en este caso es importante destacar, por ejemplo, las muestras que son enviadas con algún conservante o en frascos no estériles, obviamente son un criterio de rechazo fuerte, y las muestras derramadas, porque en el caso para esto y para todos los cultivos, obviamente una muestra derramada implica que se contaminó la muestra y por lo tanto los resultados no van a ser confiables. Bien, con respecto al tipo de muestra, como ven ahí, en realidad se pueden recibir una gran variedad de muestras, como mencionó ya los lentes de contacto u otros, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar específicamente en las muestras de córnea y cómo se procesa. Y con respecto al transporte, en realidad destacar eso, que se tiene que hacer lo antes posible y en condiciones de esterilidad. Bien, una vez que tenemos las muestras en el laboratorio, ya sea procesarlas o recibirlo ya procesado por los oftalmólogos, lo primero que vamos a hacer es los exámenes microscópicos directos. Por un lado tenemos el directo o fresco, que es como ya dijo Gabriela, donde tenemos la laminilla, se pone la muestra, una gota de suero fisiológico, una lámina, y se cubre con una laminilla para observar diferentes estructuras, y que en este caso es el gol estándar para el diagnóstico de las infecciones fúngicas. Entonces nosotros buscamos la presencia de filamentos de moho o la presencia de levaduras, lo cual es importantísimo también, como vamos a ver después, para la interpretación del cultivo, en el caso que desarrolle algo. Y como decía ahí, es una técnica muy sencilla y económica y altamente específica. Después otra de las cosas que se hacen, por lo menos en nuestro laboratorio, es la tinción de Gram, y es importante valorar la presencia, primero que nada, la respuesta infecciosa o inflamatoria que puede haber a nivel de la córnea, entonces la presencia de polimorfonucleares o mononucleares, que nos puede orientar a la etiología de la infección. Y también se pueden ver levaduras e hifas, porque las levaduras generalmente se ven como gram positivas, pero obviamente con mayor tamaño. Incluso se pueden ver la formación de pseudofilamentos, que también es muy específico, pero bueno, tiene una sensibilidad bastante baja. Y después ahí en realidad nombramos un poco algunas de otras tinciones que se pueden usar, que no se usan de rutina, pero a veces depende de la sospecha clínica o para algún agente especial se pueden utilizar otras tinciones. Pero de rutina hacemos el fresco y la tinción de Gram. Entonces, con respecto a los medios de cultivo, específicamente para las muestras de córnea, como ya se mencionó, vamos a usar el agar sangre al 5% y el agar chocolate, los cuales los dos se van a incubar a 37 grados en una atmósfera enriquecida con CO2. Y en general, si existe algún agente y está ahí, en general, las 12 o las primeras 24 horas ya va a haber algún crecimiento en las placas. No pasa lo mismo con los hongos, que para eso también se usa el agar saburó, en general el saburó con cloranfenicol, que inhibe el crecimiento de algunas bacterias, que a veces requieren muchos días, como dice ahí, por lo menos los dejamos incubando a 28 grados por 21 días, pero incluso hay algunos hongos que requieren
mayor tiempo para crecer, por lo que hay que ser un poco más paciente. Y bueno, en realidad una de las guías que utilizamos hace el hincapié de la siembra de estas muestras al lado del paciente, para mejorar el rendimiento y bueno, para transportarlo inmediatamente al laboratorio, como lo estamos haciendo nosotros. Hay otra cosa que no dije, que en general, en realidad en la foto que está ahí, no sé si se ve ahí, en realidad este es el saburó, pero es en tubo. Nosotros utilizamos el saburó en placa, y viene sembrado en unas líneas con forma de C, que como vamos a ver después es importante para la interpretación de los cultivos. Bien, otro medio que podemos usar es el medio salino de Page, que no contamos con formas comerciales, pero sí podemos comprar los diferentes componentes y armarlo dentro del laboratorio, que se utiliza mucho más que nada para la recuperación del trofozoito de la cantameba. Que lo que tiene de particular es que es un medio pobre en nutrientes, pero que además lo que nosotros le vamos a agregar son cepas de algunas bacterias, debido a que la capacidad de estas amebas de poder fagocitarlas. Entonces, también se incuba 28-30 grados por unos 7 días y luego se puede hacer un fresco. Y bueno, si tenemos suerte, poder visualizar el trofozoito de la cantameba. Bien, y por último, de los medios de cultivo, los caldos de enriquecimiento, que en nuestro laboratorio se utiliza el tioglicolato, que ahí dice, bueno, que si sospechan hongos se puede usar, pero en realidad no es un medio recomendado para la búsqueda de hongos. Y lo que sí se ha demostrado es que la utilización de estos caldos de cultivo, que en general se incuban a 37 grados hasta 5 días por lo menos, aumentan mucho el rendimiento del cultivo bacteriano, por lo menos entre un 20 y un 30%. Y en general cuando sucede que el caldo se pone turbio, como es en este tubo de acá, muchas veces se realiza el aislamiento para poder obtener las colonias y así identificar eventualmente la gente. Pero vamos a ver que no siempre es así. Bien, entonces para redondear el tema del procesamiento, esos son los medios que vamos a utilizar y los que estamos utilizando en el hospital: agar sangre, agar chocolate, saburoclanfenicol, el caldo de enriquecimiento, que es el tioglicolato, el extendido para la tinción de Gram y el fresco. Pero bueno, sabemos que en realidad muchas veces las muestras son muy pequeñas, obviamente, y por lo tanto el rendimiento a veces no es el mejor. Se habla que muchas veces no se puede detectar hasta la presencia del agente infeccioso, aunque esté en la córnea. Pero bueno, como vamos a ver después que va a hablar un poco Matilde, sabemos que, bueno, que con todo este protocolo que se ha armado, creo que eso se ha podido mejorar. Y que bueno, que incluso la sensibilidad puede ser menor para las infecciones fúngicas. Bien, con respecto a la interpretación de los cultivos, es algo que no es sencillo. Sí tenemos la situación ideal donde tenemos quizás en una placa un cultivo puro y coincide con los hallazgos tanto en el fresco como en la tinción. Entonces eso sería una situación ideal, pero que no siempre pasa. Tenemos que tener en cuenta que existe flora normal a nivel del ojo y que, bueno, que muchas veces puede crecer eso en el cultivo, pero no necesariamente que sea esa flora la que está causando la queratitis. Entonces siempre hay que comparar nuestras placas con el examen en fresco o el Gram. Siempre tenemos que comparar esas cosas y en base a eso y junto con la clínica poder interpretar y ver si realmente eso no es. Lo mismo nos pasa, no dije con los mohos, sobre todo muchas veces algunos agentes como Aspergillus que son causantes de queratitis, en realidad son contaminantes ambientales. Entonces muchas veces nosotros al manipular la placa y abrirla quizás la estamos contaminando y no es realmente un agente que esté causando la queratitis, sino que se nos contaminó. Entonces, por eso, como decía hoy, del tema de la siembra, es muy importante ver también que las colonias crezcan donde se siembra la muestra y no en cualquier parte de la placa. ¿Está? Y bueno, y finalmente, otra de las cosas que hay que valorar también es todo lo que es el infiltrado inflamatorio. Y bueno, eso que es lo que también se informa al visualizar la tinción de Gram. Una cosa que no dije con respecto a los caldos de enriquecimiento, que también hay que tener cuidado, que muchas veces pueden contaminarse. Entonces hay que tener en cuenta también la interpretación de ese caldo junto con la placa, o sea, si el cultivo primario tuvo o no desarrollo, o con las láminas, porque muchas veces puede ser simplemente una contaminación del caldo y nada más.
Y bueno, en el laboratorio nosotros contamos con la técnica de biología molecular para poder identificar los agentes en forma rápida, que es el MALDI-TOF, que igual, por más que se lleve unos días al crecimiento de la colonia, en un rato podemos identificar el agente y podemos informarlo en el día, por más que se lleve varios días de cultivo, y bueno, que eso es una ventaja que tenemos en el hospital. Y bueno, pero aparte también existen otras técnicas que pueden utilizarse a partir de las muestras y que serían de gran ventaja su utilización porque aumentan el rendimiento, ¿no? Tienen mayor sensibilidad y especificidad, se utiliza poca cantidad de la muestra, son rápidas, pero bueno, obviamente no nos permiten ni aislar el agente ni obtener una sensibilidad antibiótica o antifúngica. Y también, bueno, el desafío de poner a punto las técnicas para que sean obviamente confiables, ¿no? Y bueno, destacar obviamente siempre el gol estándar va a ser la secuenciación, pero bueno, no está disponible en todo momento. Y bien, por último, en realidad destacar de las keratitis por acantameba, porque bueno, como ya se dijo, generan unas lesiones graves y muchas veces también es difícil el diagnóstico porque las formas tróficas pueden tener diferentes formas o incluso el observador tampoco esté muy entrenado y pueden no verse y es importante hacer un diagnóstico temprano. Y bueno, se están estudiando algunas técnicas de biología molecular para poder hacer este diagnóstico, pero todavía no hay ningún método validado y bueno, seguimos esperando. Y bueno, para terminar, en realidad, quería hacer hincapié en bueno, la gran variabilidad en la incidencia, como ya dijo Gabriela, y la importancia de hacer el diagnóstico temprano con un tratamiento también temprano y oportuno a la gente que realmente está causando para así poder mejorar la calidad de vida de los pacientes, que sabemos que, bueno, que muchos terminan en ceguera o con la pérdida del globo ocular. Y con respecto a la incidencia que dice ahí, en realidad ese 1.4 millones de ojos por año es solamente a las infecciones fúngicas, pero como ya se dijo, las infecciones bacterianas incluso son más frecuentes. Entonces es un gran problema a nivel mundial que está muy subestimado y bueno, es algo que tener presente. Muchas gracias. Hola, paso así. Bueno, yo lo que les voy a mostrar un poco entonces cómo fueron los resultados de todos estos años de trabajo. Este es un trabajo que presentamos que se llamó Keratitis infecciosa no virales, aplicación de un nuevo protocolo de toma de muestras y agentes etiológicos del hospital. El objetivo del trabajo era implementar este protocolo y además evaluar los resultados de este protocolo estandarizado en conjunto con oftalmología y a su vez ya de paso describir los agentes que estábamos diagnosticando. Se incluyeron en este trabajo todos los pacientes que consultaron por keratitis que era de causa supuestamente infecciosa y en quienes se colectó una muestra de córnea en el hospital entre agosto del 2014 y mayo del 2018, un periodo casi de 4 años. Se consideraron unas muestras de buena calidad cuando veíamos leucocitos polimorfonucleares, o sea, cuando lográbamos ver al gram o al fresco reacción inflamatoria, consideramos que la muestra había sido de buena calidad, o sea, había sido bien tomada. Y después, para evaluar el impacto de esta implementación, se compararon los periodos pre- y post-implementación. Entonces, entre agosto del 2014 y agosto del 2016, antes del protocolo, en realidad las muestras eran realizadas en el laboratorio del hospital por docentes del área de microbiología y en realidad no usábamos lámpara de hendidura, era una visualización directa con buena luz pero macroscópica de esa lesión que a veces era súper difícil de ver y tratábamos con un bisel de aguja raspar un poco esa lesión pero que realmente a veces nos costaba ver. En ese periodo se recolectaron 14 muestras y de buena calidad fueron nada más 5, 36%, si bien hablar de porcentaje con este N no está muy bien, pero 36% de las muestras fueron de buena calidad, o sea, logramos ver reacción inflamatoria, y se detectó la etiología solo en 2 muestras, 3 microorganismos, porque una muestra fue polimicrobiana. Después, en agosto del 2016, surge este protocolo nuevo, que en realidad es en el contexto de un trabajo de Gabriela y de otra residente de ese momento que les interesaba este tema. Generamos este protocolo nuevo y que tiene muchas particularidades y un montón de logística, ¿no? Teníamos que enseñarles qué eran los medios, cómo ver si estaban contaminados o no, si estaban viejos, tenían que tener heladera en la policlínica. O sea, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta para que los oftalmólogos puedan hacer esta muestra y nosotros tenemos que estar como medio atrás de eso, ¿no? Bueno, acá, como dice acá, como dijo ella, se hace con lámpara de hendidura y realmente raspan la lesión. O sea, yo participé de algunas muestras y realmente vi sangrar córneas, o sea, cosa que nosotros nunca podríamos hacer.
En mayo del 2018, entonces, hicimos como un relevamiento de lo que había pasado hasta el momento y recolectamos 88 muestras, y 63 de las muestras, o sea, 72%, las consideramos de buena calidad. O sea, habíamos visto por lo menos que había sido con reacción inflamatoria. La etiología aumentó un poquito, detectamos 15 muestras que constituían un 17% de las muestras colectadas. Entonces, un poco las conclusiones de la discusión, se aumentó considerablemente el número de muestras. Obviamente esto es también porque ellos estaban muy interesados en sacar las muestras, habían puesto responsables, como contó Gabriela. Se logró una mejor calidad de las mismas y además mejoró la proporción de las etiologías detectadas, que fue de 14 a 17, que no aumentó mucho, pero vamos a ver que ahora voy a mostrar resultados hasta hoy y seguimos mejorando este número. Entonces creemos que la realización de la toma en el momento de la consulta parece captar más pacientes. Acuérdense que ellos consultan en oftalmología y después tenían que ir a otro lugar a hacerse la toma y se perdían pacientes. Y además se pierde la oportunidad, ¿no? Muchas veces los pacientes se habían colocado antibióticos cuando llegaban al laboratorio, se habían puesto alguna gota ese día o el día anterior. Y eso disminuye considerablemente la sensibilidad del cultivo. La utilización de la lámpara de hendidura además permite tomar muestras más dirigidas y voluminosas. Esto es súper importante sobre todo para los mohos. Y el vínculo cercano entre oftalmólogos y el laboratorio y la retroalimentación que esto generó fue muy positivo. Entonces, en este momento, en el 2018, concluimos que con éxito logramos un trabajo en conjunto con oftalmología y mejoramos la calidad de las muestras y el diagnóstico etiológico. Después, obviamente, para este congreso y bueno, para seguir recolectando datos, desde el principio de agosto del 2014 y hasta octubre del 2020, que fue que relevé los datos, ahí puse distribución de etiologías de muestras de raspado corneal, un poco por lo que vos me habías dicho, que en realidad, claro, no todos los raspados corneales son queratitis infecciosas clínicamente, a veces eran queratitis por otra causa, autoinmune o no sé, pero que no todas eran etiología infecciosa, algunas muestras habían estado como mal sacadas, digamos. El número total de muestras que tenemos procesadas hasta el momento, entonces son 227, con 63 positivas llegamos a un 27,7% de muestras con diagnóstico etiológico. En cuanto a la distribución, vemos que 46 muestras, o sea, 73% correspondieron a etiología bacteriana, 20 muestras de etiología fúngica y una acantamoeba. En cuanto a la distribución de las bacterias, vemos como en realidad de las 46, más o menos 50 y 50 fueron entre gram positivos y gram negativos. Yo voy a hacer unos comentarios sobre esto después. Vemos que Moraxella, ¿cuál es el cosito? Vemos que Moraxella es la vedette, 12 muestras tuvieron Moraxella, el 26% de las muestras entonces. Después en segundo lugar tenemos Aureus y después en menos proporción el resto. Algún Corynebacterium, Pseudomonas, Propionibacterium acnes, el Streptococcus pneumoniae, los coagulasa negativos, que también es interesante que no tenemos demasiados. Y después, por último, tenemos Apiógenes y a las enterobacterias, que son bastante poco frecuentes. Yendo a Moraxella específicamente, para que vean las especies, tenemos una Moraxella que no pudimos usar la especie, esto es previo a la utilización de Malditofen en el laboratorio, que nos daba entre 2 Moraxellas el sistema automatizado que teníamos en ese momento, y después vemos que la cunata es la más frecuente, 7 fueron la cunata, 2 Moraxellas osloensis y 2 Moraxellas non-liquefacens. En cuanto a los hongos y los parásitos, en realidad hablando de los hongos, el 80% de los fueron mohos o hongos filamentosos y el 19% fueron levaduras. Acá tenemos, dice lo mismo, es la tabla, representa a la figura. Como ven, 4 mohos no fueron identificados, entonces en realidad esto eran 3 hongos filamentosos y una levadura que se habían visto en el fresco, pero que no logramos recuperar en cultivo, entonces no se supo qué hongos eran. Pero después teníamos Fusarium, que es el que más frecuentemente se ve, Cremonium, Aspergillus, Curvalaria y después Cándida, donde Cándida albicans era la más frecuente con 4 y después no albicans, una de cada una. Una cosa que yo quería, bueno, como saben, como dijo Gabriela también, la distribución de tanto la incidencia como de qué es lo más frecuente que se encuentra es súper dispara a lo largo del mundo. En realidad, como dice esta revisión, que es del 2019 y revisa un montón de trabajos con un montón de personas,
lo que dice es que la incidencia es mucho menor en áreas desarrolladas, como ven acá, por ejemplo, en Estados Unidos 27%, 2%, perdón, no es por ciento, es cada 100.000 personas. Y después en Europa va aumentando, pero que en Asia y en Asia del Este sobre todo, la incidencia es altísima. Vemos acá incidencias de 710, 799 cada 100.000 habitantes. Obviamente esto va a depender un poco del clima, va a depender de las profesiones de las personas, del acceso a la salud, el acceso al oftalmólogo, que también eso es muy importante, y también de qué trabajan las personas, ¿no? No es lo mismo en la ciudad que en el campo. Ya vimos que las fúngicas se relacionan más con traumatismos corneales por vegetales. Como vemos ahí, los puntitos azules son donde predomina, perdón, voy para atrás. Los puntitos azules son donde predominan las bacterianas y los puntitos verdes son donde predominan las fúngicas. En América Latina los únicos reportes grandes que hay son uno en San Pablo y otro en Paraguay. Quería mostrar este trabajo, me pareció interesante hacer unos comentarios. Como ven, el N es altísimo, tienen en la India N de 17.000 muestras, 3.000 muestras, o sea, son países gigantes, obviamente tienen un N gigante que nosotros nunca vamos a llegar, pero lo que quería destacar es que cuando hablan de gram positivo o gram negativo, la incidencia es muchísimo mayor en los gram positivos, 80%, 72%, 75%, o sea, realmente... lo vemos acá porque son 3 diapositivas que es la misma tabla. Los gram positivos son los que están más reportados, ya lo había dicho también Gabriela. Esto no pasa en nuestro trabajo. En realidad nosotros tenemos la mitad de gram positivos y la mitad eran negativos, y además tenemos una alta prevalencia de moraxela, y una baja prevalencia de coagulasa negativos. Y bueno, creemos que esto tiene que ver también por la calidad de las muestras. Yo me fui a investigar un poquito este tema, o sea, fui a revisar algunos de esos trabajos que estaban en esa revisión, y realmente la prevalencia de moraxela es bajísima en todos lados. Acá tenían un 2, un 3%, si bien veían que estaba en aumento. Este es el primer reporte de una moraxela no liquefacens en una córnea y es del 2018. O sea, como que realmente es algo que está aumentando rápidamente. Acá este es otro trabajo también que estaba en la revisión, que ven cómo significativamente aumenta moraxela con una P significativa, y también con una P significativa se ve que los coagulasa negativos van bajando. Como que hay un cambio en la epidemiología y nosotros lo estamos viendo en nuestro hospital. En cuanto a los hongos, en realidad en Uruguay pasa más o menos lo mismo que en el resto del mundo. Fusarium y Aspergillus y Cruvalaria o alguno de esos son los más frecuentes, y ha sido lo más frecuente en nuestro hospital también. Esta es una revisión de queratitis fúngica, así como ven, Fusarium y Aspergillus son las vedettes, digamos. Y bueno, acá también una distribución a nivel mundial de las fúngicas, digamos, como ven, ya habíamos dicho que era mucho más frecuente en el este asiático. Acá tenemos a Paraguay, que tiene una alta prevalencia de queratitis fúngica. Y por último, la parasitaria, no hay muchos en ningún lado del mundo, las prevalencias son bajas. Solo quería destacar acá en San Pablo que se detectó un 7,4% de queratitis por este parásito. Y después simplemente sobre la cantamueva, porque bueno, soy usuaria de lentes de contacto y me interesa el tema, que un factor de riesgo para cantamueva es ser del sexo masculino, es reutilizar el líquido de los lentes, o sea, usarlo un día y el otro día volverlo a usar, es un factor de riesgo, y utilizar resolución salina versus la multipropósito también es un factor de riesgo para cantamueva. Reflexiones finales entonces: las muestras obtenidas con el nuevo protocolo tienen una excelente calidad y se logra llegar al diagnóstico etiológico en un número importante de las muestras. Hay una baja incidencia de gram positivos, sobre todo tenemos una baja incidencia de coagulasa negativos con respecto a lo reportado en el resto del mundo. Creemos que con este protocolo se contaminan menos las muestras y además mejoramos la interpretación de esos cultivos, como que confiamos en esa recolección de la muestra, cómo es tomada, y que a veces tenemos algún coagulasa negativo y lo consideramos contaminación y no lo informamos, ¿no? Y incluso en esa revisión los autores lo dicen, ¿no? Si no serán en realidad falsos positivos todos esos epidermis reportados a lo largo del mundo. Después se destaca la alta prevalencia de moraxela en el hospital. Obviamente esto es en el hospital de clínica, es una población bastante particular, tendremos que ver qué pasa en el resto del país. Y una prevalencia que no es despreciable de las queratitis micóticas, llegamos como a un 30% de queratitis micótica, eso es bastante alto.
Creemos que esto es porque las muestras son más voluminosas y más dirigidas por la lámpara de hendidura. Y otra cosa no menor es que ellos sacan la muestra en la policlínica y lo siembran en el momento, o sea que no hay tiempo de transporte de la muestra. Esto hace que los microorganismos que son un poco más lábiles, como puede ser Moraxella, no se pierdan, directamente se siembran en el momento de la toma. Y por último, destacamos obviamente la importancia de generar datos y registros de la infección para conocer la epidemiología local, porque al final nada que ver tuvo con la epidemiología que estuvimos viendo en otras revisiones. Y bueno, por último, la interacción entre oftalmología y el laboratorio permitió implementar un protocolo de toma de muestra y procesamiento que es fuera del laboratorio, pero que está supervisado por microbiología y tuvimos buenos resultados. Gracias. Mauricio, no sé si querés decir algo. Yo quería decir al respecto de esas 4 muestras que las habían visto en el directo, digo habían porque yo no estaba. Seguramente fue antes de que se implementara todo el nuevo protocolo, y que también a veces, como decías Matilde y también Gabriela, que a veces los pacientes, ustedes lo veían en la policlínica de oftalmo y los mandaban a hacerse la toma, entonces a veces ya iba el paciente, ya se ponía alguna gota o algo, eso también podía bajar el rendimiento de los cultivos, entonces con los directos solo no podemos llegar a identificar qué género y especie es el causante. Después lo que le quería preguntar a Gabriela es si ustedes clínicamente pueden diferenciar entre una queratitis infecciosa de una no infecciosa. Bueno, sí, a veces a veces no es tan sencillo, por eso es que muchas veces se pide la toma de muestra, el oftalmólogo que recibe el paciente pide la toma de muestra, ahí llaman al oftalmólogo encargado, que eso es una de las cosas que también ha aumentado la cantidad de muestras, porque antes, bueno, el oftalmólogo recibía al paciente, no sabía qué hacer, entonces, bueno, ahora es mucho más fácil, tengo una muestra, ya se sabe a quién llamar. Y bueno, después esas queratitis resultan ser virales, por ejemplo, que también hoy no lo nombré, pero que sí muchas veces es fácil de hacer el diagnóstico, pero a veces no. Entonces que después se llega por otros métodos al diagnóstico y resulta que fueron virales o que son autoinmunes. Entonces, a veces sí podemos hacer el diagnóstico clínico y muchas veces en la evolución en realidad. Entonces, se puede tomar la muestra pensando por las dudas, si se va iniciando un proceso infeccioso y después en la evolución resulta que se llega al diagnóstico de otro tipo de lesiones. Sí, la pregunta apuntaba a si a todas las úlceras mayores de 2 milímetros y con alguna sospecha le hacen toma o le hacen solo lo que ustedes sospechan que pueda ser de alguna causa infecciosa no viral. Sí, no, solamente las que pensamos que puedan ser o bacterianas, fúngicas o parasitarias, en realidad es eso. Algunas queratitis herpéticas que si están realmente son muy severas se pueden confundir con una bacteriana y eso es lo que a veces pasa. También las autoinmunes a veces pueden confundirse, pero no, en realidad en esa confusión se puede llegar a pedir la toma de muestra. Mejor que esté la toma y... Sí, después lo otro que te quería preguntar era de lo de confocal en el hospital, no, eso fue lo que hablamos un poco ayer, ¿no? No, tampoco, en el hospital no. ¿Acá hacen en algún lado? ¿En Uruguay? Sí. ¿Y hay algún trabajo que, por ejemplo, para las acantamebas, que lo correlacione con los cultivos o con los directos? ¿Tenés idea? No. ¿Qué sensibilidad tiene? No, de los trabajos que hay, no en Uruguay, ¿no? Pero sí, supuestamente hay trabajos que refieren a alta sensibilidad y especificidad y lo utilizan en muchos centros oftalmológicos de referencia en el mundo, sí, pero no sé si acá no. Sí sé que hay una persona que tiene bastante experiencia y que muchas veces en los casos, porque son pocas las acantamegas en realidad, son pocas, pero cuando son graves, en general muy difíciles de tratar, entonces es todo un tema y bueno, y muchas veces se envían entonces a esa persona para hacerla confocal. El otro tema también que quería destacar es que nosotros en el Hospital de Clínicas, como es un centro de tercer nivel de atención, muchas veces ya recibimos a los pacientes evolucionados, ¿no?
el interior, que ya vienen con todo el tratamiento antibiótico, y muchas de esas muestras negativas también son esos, que generalmente cuando el paciente viene sin tratamiento previo y vemos que es una queratitis que va a ser bacteriana o fúngica, esas son las que sacamos la muestra y ya ahora con este protocolo sabemos que va a venir con un resultado, con un germen. Sí, aparte con este protocolo lo que tiene que, o sea, ustedes toman la muestra y enseguida va al laboratorio y ya tienen el directo y el cultivo en el día, si no la sacan muy tarde, pero por lo general en el día ya tienen por lo menos el directo y las coloraciones hechas. Con respecto a las acantamebas también está bueno de que ya vaya, que la toma se haga todo en el mismo lado y eso, porque a veces se enquistan, se pierden, se secan las muestras y eso también se pierde. Lamentablemente no hay medio de page para comprarlo comercial, hay que hacerlo. No es difícil hacerlo, pero necesita alguien que esté como cocinando, digamos, pesando todas los distintos componentes y todo. Pero bueno, se puede conseguir, se puede usar. Vamos a ver si podemos implementarlo, pero vamos a ver. Vamos a ver. Lo mismo que las técnicas moleculares, que ya son más complicadas. Lo que decía Pía de las técnicas moleculares para Cantameva, que necesitan relativamente mucha muestra y esa muestra después no la puedes usar para sembrar, para cultivar o para ver el directo, porque la tenés que disgregar toda para pasarla por el termociclador y todo. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Pero fundamentalmente yo creo que el problema es el tamaño y todo lo que le hacemos rendir, porque una úlcera de 3 milímetros, sembrar en 3 medios, en 3 placas y en un tío y hacer 2 directos o 3, rinde bastante. Claro, porque en realidad ellos además raspan varias veces, ¿no? O sea, no es que sacan un pedacito y te mandan eso, o sea, raspan, hacen el directo, raspan, hacen el cultivo, entonces realmente la muestra aumenta el volumen rápidamente. Sí, y también muchas veces, obviamente en el laboratorio en micro, correlacionamos mucho lo que nos crece, lo que les crece a ellos, a la parte de bacteriología, que por lo general los cultivos son mucho más ricos que los nuestros y crecen algunas cosas más rápido, y entonces nosotros a veces nos da un poco de dolor de cabeza cuando a ellos les crece algo, a nosotros no nos crece nada o no lo vimos, que puede ser una contaminación de los medios, tanto por la manipulación, por parte de, a la hora de hacer la toma de la muestra, a la hora de preparar los medios, lo mismo que pasa con el tío y esas cosas, a veces es un problema. Sobre todo, me parece la parte de micología, porque muchos de los hongos que pueden causar la afección son parte de la flora anemófila, o sea, están en el aire. Entonces hay que tener mucho cuidado al estar manipulando las placas y eso, por eso ustedes implementaron el mechero y todo. Nosotros tenemos la cámara de flujo y todo. Bueno, primero felicitarlas a las tres que son las tres que están ahora, pero digamos, este trabajo, yo creo que parte inclusive digamos, si vamos a ver, digamos, porque lo que a uno, digamos, le gusta es ver el crecimiento de las cosas. Esto empezó que se hacían las tomas en el laboratorio, que había interés de ciertos docentes, que creo en ese momento estaba Raquel Ballesté, o sea, había gente que estaba interesada en esta patología, que seguía, y bueno, y un poquito ese hilo que se fue sumando gente, otros graduados, la doctora Barloco que está acá, que siguió, y todos un pasito más para ir, entonces mejorando, y me parece que eso es lo rescatable. Cuando uno empieza a trabajar en algo y sistemáticamente le va poniendo energía durante años a lo largo del tiempo, usted está mostrando datos del 2014, pero esta historia empieza mucho antes, finalmente los resultados se ven. ¿Tá? Eso es así, los resultados se empiezan a ver y bueno, llevará más tiempo o menos tiempo, todos sabemos los problemas que tiene el hospital, pero también creo que fuimos avanzando en nuestra área de microbiología y haciéndola crecer y realmente yo particularmente me siento muy orgullosa por todos ustedes, por este trabajo y me gusta mucho el desarrollo de estas cosas porque finalmente es el objetivo final que tiene el laboratorio, que es impactar en las personas a las que estamos cuidando y a las que estamos tratando de mejorar el diagnóstico para que mejore su calidad de vida y
salud, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, felicitarlas y bueno, que sigan por este camino. Ustedes ya saben que yo considero que esto hay que presentarlo puertas afuera, congresos internacionales. No es un trabajo menor, o sea, es un trabajo realmente bien interesante y yo ya me parece que hay que llevarlo a lugares para mostrar la experiencia, para intercambiar con otras personas que se dediquen a esto, para seguir buscando mejorar y generar relacionamiento con otros investigadores que estén en este mismo tema para seguir, digamos, avanzando, publicarlo, etcétera, etcétera. Todo esto que me parece que es el camino que ahora hay que seguir transitando para seguir creciendo, ¿no? Y me parece que transformarse de alguna manera en lugar de referencia para el estudio de estas infecciones, porque realmente en muy pocos lugares, cuando uno sale a trabajar a otros laboratorios, se encuentra que en muy pocos lugares se hacen las cosas como se están haciendo hoy con esta patología en el Hospital de Clínicas, ¿no? Entonces, me parece que hay que sacarle más jugo a toda esta experiencia acumulada, ¿no? Bueno, así que eso nada más que le quería decir. Bueno, felicitarlas también. Creo que es importante no solo destacar la interacción con los clínicos en todas las áreas, ¿no? Es algo importante que nos fortalece en el laboratorio, pero más que nada quería destacar la importancia de hacer las tomas con la lámpara, ¿verdad? Que obviamente, como vimos, aumentó mucho el rendimiento, sino que también un poco en mi experiencia, que Verónica también la vivió, que era lo que decía, que ahora ellos lo hacen en todo su horario de trabajo. Nosotros las tomas las hacíamos en la mañana, entonces cuando el paciente llegaba a las 12:05, no había nadie que hiciera las tomas en el laboratorio. Por más de que le pusiéramos la garra y las hiciéramos bien o mal, no había nadie. Entonces quedaban, como dicen ustedes, se iban para su casa, se ponían las botas y cuando venían ya no aportaba hacer la toma. Entonces en eso también se enriqueció, ¿verdad? Quizás el N haya aumentado mucho por eso mismo, porque ahora están todo el día que ustedes tienen la consulta, ¿verdad? Haciendo las tomas, incluso a veces las hacen en la emergencia, ¿verdad? Y también la toma se puede enviar al laboratorio y procesar. Creo que por eso también es importante que se siga haciendo así y, como dice Verónica, tratar de implementarlo en otros lados, ¿verdad? Porque ya vemos que el rendimiento aumenta mucho. Un pequeño comentario, quería decir que la única vez en mi vida que yo vi un cultivo positivo para Cantameva, lo vi en el Hospital de Clínicas y lo hice en Müller-Hinton, en una placa de Müller-Hinton con la coli o con lo que quieran ponerle, ahí vi realmente un cultivo positivo de Cantameva. Así que quizás lo puedan probar mientras no tienen el page para hacerlo, que también lo intentamos hacer durante muchos años ese medio y no pudimos, pero con el Müller-Hinton y la coli se puede hacer y quizás puedan empezar a probar. Bueno, está, pero podés probar y ver si te crece bárbaro y si no te crece. Antes que nada. Digo, lo hacíamos como rutina el Müller-Hinton y cuando teníamos una Cantameva y bueno, fue la única vez que vi, nunca más. Sí, ni qué hablar. Y además que la sensibilidad es nada, digo, el examen en fresco sin duda es la forma de hacer el diagnóstico, es ver los quistes y los trofosoditos ahí, es lo que ves, digo, porque tienen su forma característica y es lo que tiene más sensibilidad y especificidad diagnóstica. Pero bueno, veo que el cultivo siempre es el gol estándar, ¿no? Bueno, buenas tardes.